No era solo en Francia, eran en Estados Unidos, en Italia, en Berlín, en Praga también, en México y en Japón. Y el movimiento social no abarcaba solamente una clase, sino que también está, por ejemplo, el hipismo, el feminismo, ahí está, había personas de la izquierda democrática o hasta anarquistas que protestaban por este objetivo. Mira, sería así. El contexto en cuanto a lo económico, si bien Francia venía viviendo una década de prosperidad económica que no se había visto nunca antes, desde hacía unos años se empezaba a manifestar los primeros síntomas de un grave deterioro de la situación económica. Por ejemplo, el número de desempleados aumentaba y ya en 1968 eran 500.000 los desempleados. Los sueldos reales empezaban a bajar y crecía la preocupación por las condiciones de trabajo. Y bueno, fue de esta forma que empezaron a surgir algunas huelgas obreras y una muy importante había sido en 1963 por parte de los mineros. Eh, la juventud en estos años se veía afectada, obviamente, y las circunstancias habían llevado al gobierno a, en 1967, crear la ANPE, que sería más o menos una agencia que ayudaba un poco a los desempleados, como a la búsqueda laboral, bueno, obviamente de nuevos puestos de trabajo y todo lo que tenga que ver con eso. También algo muy importante en el contexto eh, que tiene que ver más un poco más con lo social, que en 1961 se comenzaron a tener lugar distintos incidentes provocando la muerte de cientos de personas y por lo cual se consiguió un sentimiento de rechazo ante la CRS, que era la policía antidisturbios. Siguiendo un poco más nada, con el contexto social y cultural, se vivió un éxodo rural, o sea que la gente pasaba más de vivir del campo más a la ciudad. Eh, Se caracterizó por ser una época de creaciones de subgrupos sociales juveniles, sobre todo, que se allanaban según los grupos, los gustos musicales, eh, ideológicos, todo lo que tenga que ver más con un lado subjetivo. También surgieron nuevas formas de protestas y manifestaciones, que esto fue algo muy importante, ya que se caracterizó el mayo francés por los grafitis, como la forma de protesta y poder manifestarse. También llegaron muchos ideales socialistas en cuanto a lo político, pero ideales libertarios en cuanto a los pensamientos, al lado más social, sobre todo por los jóvenes. Y ya en torno a lo político, los franceses comenzaban a tener dudas acerca del sistema de dominio europeo. Empezaron a haber, bueno, como se mencionó, sentimientos negativos hacia la policía antidisturbios de Francia. Eh, Después, esto es más bien durante la Revolución, que se creó el Sindicato Universitario de Unión Nacional de Estudiantes de Francia, que un poco como que los amparaba. Eh, bueno, como dije, surgieron ideales socialistas que provenían del Oriente, como de países de China o de la Unión Soviética. Eh, y algo muy importante, que hubo un gran desgaste en la figura del general de la época. Y eso como que nada, esa mala imagen que empezaba a tener
fue muy importante como para que pueda después surgir toda, toda esa esta movilización, este mayo francés. También los jóvenes de Nanterre hablaban de la universidad como de un lugar arcaico, alejado de la realidad política y social, y se negaban a colaborar en la reproducción del orden gaullista. Soñaban con un mundo más justo, menos hipócrita y miraban con admiración hacia Latinoamérica y Vietnam, que le hacían frente con lo que tenían a las ambiciones del imperio. No, ponele un año antes, ya que se notaba el deterioro económico, empezaban a aumentar los desempleados, bajaban los sueldos, la gente se empezaba a preocupar por las condiciones de trabajo y en esta crisis industrial que había, la huelga de los mineros desde 1963, los millones de trabajadores que cobraban el salario mínimo y se sentían excluidos de la prosperidad, todo eso, sumaba para que los obreros, que son los que también aparecen, empiecen a radicalizarse, se alejen de los sindicatos, hagan huelgas, ocupaciones de fábrica, todo eso, como que no fueron los únicos que se quejaron los estudiantes, sino que también estaban los obreros. Esos disturbios y las huelgas generaron 200 heridos y ya venían desde 1936. Eh, y nada, bueno, Francia se vio muy afectada por este movimiento obrero. Bueno, y en este momento de acercamiento entre el movimiento estudiantil y el obrero, al margen de los movimientos sindicales, fue que se empezó a sentar las bases para la agitación de mayo y junio. Y es por eso que en 1969 no fue solo el movimiento estudiantil el que tomó la facultad y escuelas, sino que bueno, se le sumaron los obreros. Todas estas cosas generaron como, tuvieron un cobijo bajo el mismo paraguas, digamos, que vendría a ser que todos buscaban una nueva moral, nuevas libertades a las nuevas mentalidades y progresos en la sociedad ante las ideas que se tenían. El Mayo francés empezó a... El Mayo francés del 68 no solamente fue una reforma universitaria, sino que también trajo un montón de reformas a la sociedad, con las ideas, a los espacios, a la educación, y son todos cambios que muchos de los que se siguen luchando hoy en día, pero fue un gran cambio a la sociedad y a las ideas que se venían teniendo desde hace mucho tiempo antes.